shrinking the cocoon. One of the things that I can't help but think about as we begin partaking of the Lord's Supper is the Passover feast. Jesus multiple times is referred to as the Passover lamb in the New Testament, and one of the things that I just wanted to bring up real quickly as we consider some thoughts is something that we oftentimes look over as the Passover was instituted in Exodus. Right as the death angel is about to pass over the land of Egypt and take the firstborn away from so many families, God introduced the idea of a Passover lamb that families were called to sacrifice and put the blood on their doorpost in order that God might pass over them. And there's something that I think a lot of us kind of miss when we read about the Passover. In Exodus chapter 12, we find out, starting in verse 4, here's what God says regarding the Passover lamb. He says, "If a household is too small for a lamb, him and his nearest neighbor shall take according to the number of persons, according to what each can eat, you shall make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male a year old. You may take it from the sheep or the goats. You shall put it in your house on the 10th day, and you shall keep it until the 14th day of this month, and then you shall sacrifice it." I try to oftentimes put myself into the text that I'm reading, and I imagine with my family taking a lamb into our house on the 10th day and keeping a lamb inside of our house for 4 days. And part of me says, oh, that would stink and that would smell and that would not be a super fun process. But the other part of me makes me think of my 2-year-old sitting over here. And over that 4-day process, I imagine her falling in love with that lamb and loving that lamb and petting that lamb and almost keeping the lamb as a pet. And then after 4 days, we sacrifice it. And I imagine thinking throughout this whole slave-based village in the middle of Egypt, all of these parents sacrificing this lamb. And I kind of imagine the tears from the little kids and the crying and everything else as they are grieving their pet being sacrificed. And then I think as a father, looking at the situation, this is sad, but it's worth it. This is more than worth it, because this is rescuing them. As we consider the Passover lamb this morning, I want us to all think of that sacrifice. It was a bloody, gruesome, awful ordeal that's filled with a lot of mixed emotions, but it was absolutely and completely worth it, Jesus being sacrificed on that cross. Let's say a prayer, and then we'll have the other side. God, thank you so much for the love that you have for us. Thank you so much for being a God who is willing to pass over and look over our sin. But help us, God, to remember what the cost is of that in your Son. Thank you so much for that sacrifice. In Jesus' name we pray. Amen. Hermanos, para la Cena del Señor esta semana, voy a leer de Salmo 22, comenzando en versículo 1. La Biblia dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres,
y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complace. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugriente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadarán mis manos y mis pies. Cantar pueblo, todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartirán entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echarán suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menos preciosa ni abominó la aflicción del afligado, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamo a él, le oyo. Oremos. Padre, gracias por todas las bendiciones que usted nos da. Gracias por nuestras vidas. Le damos gracias sobre todo por su Hijo Jesús, sin los cuales nada de esto es posible. Ayúdanos a recordar su cuerpo que se rompió en nombre de nosotros. Ayúdanos a participar en una manera digna. En el nombre de Jesús. Amén. All right, and then let's pray for the blood. God, thank you so much for the sacrifice of your Son, the blood that rescued us from having to shed our own, God. Help us this morning as we partake in it to realize the sacrifice that was given for us and to choose today to continue to live a life that is based upon our love for you on account of that sacrifice. In Christ's name we pray. Amen. Oremos por la copa. Padre, venimos a ti de nuevo alabando su nombre, porque era su plan enviar a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Agradecemos mucho por su sacrificio. Ayúdanos a recordar su sangre que se derramó en nuestro nombre, su preciosa sangre que nos lava. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. The joy of the Lord will be my strength. I will not falter, I will not faint. He is my shepherd, I am not afraid.
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
To help focus our minds on the lesson, the upcoming lesson, we'll be reading from Isaiah chapter 2, verses 2 through 5. If you would open your Bibles, or it's on the front of the bulletin as well. Isaiah 2, 2 through 5. It shall come to pass in the latter days that the mountains of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and shall be lifted up above the hills, and all the nations shall flow to it. And many people shall come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and shall decide disputes for many people, and they shall bear their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. Buenos días, hermanos y hermanas. Me acompañan a leer Isaías 2, capítulo 2, versículo 2 a 5. Acontecer en lo postero de los tiempos que se ha confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de las montañas, y será exalzado sobre los caodes y coreno a todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de y de la palabra de Jehová, y juzgaré entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espadas naciones contra naciones, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Amén. Good morning, church. Thank y'all for having us this morning. Yeah, good morning. Buenos días, iglesia. Gracias por tenernos esta mañana. Y a los hermanos que hablan inglés, mucho gusto y bienvenida. For the members that are speaking Spanish. Hello, thank you. Nice to meet you. I threw him a curveball on that one. Sorry. Okay. Está bien, está bien. Whoops, wrong way. Okay. This morning we are going to be discussing the mountain of the Lord. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de cómo ascender al monte del Señor, a la montaña del Señor. So the first question that comes to mind is, Ahora, la primera pregunta que viene a mi mente es, what about mountains captures our intrigue? ¿qué es lo que nos causa interés acerca de las montañas? Mountains are easily visible. Las montañas son fácilmente de visualizarse, de verse. They're desolate and rocky. Las montañas también son desoladas y también tienen muchas rocas. But they still feel like home. Pero sin embargo las montañas a veces dan esa sensación de sentirse en casa. You can see the valley below from the top of the mountain. Porque puedes ver, por ejemplo, el valle debajo de la montaña. And it exists as this cross section between earthly and otherworldly. Y pareciera que una montaña existiese, o sea, algo entre algo que está en la tierra, pero algo también que sea muy llamativo. Yeah, de los cielos. Yeah. Okay, so in relation to ancient cultures, Y ahora, en relación a las culturas ancestrales, mountains were places to meet the gods.
Las montañas reemplazan el lugar donde una persona se reúne con Dios. And to the ancient peoples, Y para la gente, bueno, ancestral, this is why they felt otherworldly. esa es la razón por la que sentían que una montaña era algo celestial, algo que no era de esta tierra. Yeah. It's the reason all the high places existed and were talked about in the Old Testament. Y esa es la razón por la que muchos lugares existen como en el Antiguo Testamento. And it's the reason it was the holy places for the gods. Y es la razón por la que muchas personas ponían allí un lugar santo para los dioses. Yeah, like Jebel Akra in Turkey. Porque, como por ejemplo, el arca en Turquía. Yeah, Jebel Akra. Ajá. Yeah. El arca, ok. Yeah. Jebel Akra in Turkey. It was the home of Baal. Como por ejemplo este lugar llamado Jebel Akra en Siria y Turquía, que tenía el altar para adorar al dios Baal. Yes. And so what's interesting Ahora, lo que me llama la atención is that God in the Bible es que Dios en la Biblia makes use of mountain symbolism as well. también usa a las montañas de una manera simbólica también. One of the first places mountains appear Una de las primeras veces en que aparece una montaña is Eden. Eden, as far as we can tell, was on a mountain. es el jardín de Edén, porque lo que sabemos es que estaba establecida en una montaña. And so it sets up an interesting parallel Y esto del jardín de Edén nos sirve para tomar un paralelismo between mountains and garden. entre montañas y el jardín de Edén. Scholars in Genesis 2, verse 10, Los doctores de la Biblia que tomando en cuenta Génesis capítulo 2, versículo 10, which says, "A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters." hacen referencia de un río que recorría este jardín que venía de ese jardín del Edén, y de este lugar era separado en cuatro pequeños otros ríos. When I first heard this, Ahora, cuando estudié acerca de esto, I have to admit I was skeptical. tengo que admitirlo que yo tenía cierto escepticismo, Because the argument is porque la propuesta de estos estudiosos de la Biblia es mountains come from high places. Rivers come from high places. era que los ríos provienen de lugares altísimos, de lugares altos, And split into subwaters in y the que valley. de pronto estos ríos se dividen en otros ríos pequeños cuando llegan al valle. But interestingly, Pero interesantemente, in Ezekiel 28, verse 11, cuando leemos Ezequiel capítulo Ezequiel what? 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 14. yeah. If you want to follow along, Ezekiel 28:11 says, "The Lord's message came to me, Son of man, sing a lament. Sing a lament for the king of Tyre and say to him, this is what the sovereign Lord says. You are the sealer of perfection, full of wisdom and perfect beauty. You were in Eden, the garden of the Lord. Every precious stone was your covering, the ruby, topaz, emerald, chrysolite, onyx, jasper, sapphire, turquoise, and beryl. Your settings and mounts were made of gold. On the day you were created, they were prepared. I placed you there with an anointed guardian cherub. You were on the holy mountain of God. You walked amidst the fiery stones." Vino palabra de Jehová a mí diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas.
So, as far as it seems the Old Testament authors were concerned, Entonces, basándonos en lo que dice el Antiguo Testamento, Eden was on a mountain. lo que entendemos es que el jardín del Edén estuvo en una montaña. And so, what's the significance of this? Ahora, ¿cuál es el significado de esto? It means that mountain language in the Bible Significa que el lenguaje, cuando la Biblia usa el lenguaje de las montañas, often parallels garden language. cuando la Biblia hace referencia a las montañas, usa un paralelismo entre montañas y el jardín de Edén. That is, when we read about mountains, Esto significa que cuando tú y yo leemos en la Biblia acerca de montañas, we're often reading a theme también debemos entender como si estuviéramos leyendo un tema of returning to Eden. de regresar a Edén, al jardín de Edén. That being on God's mountain Que estar en el monte del Señor means walking and talking with God. significa que debemos estar caminando y hablando con el Señor. The other major theme about mountains Algo más importante, algo más con respecto a las montañas, is that mountains are places of testing. es que las montañas es un lugar donde muchos pasan una prueba. For example, in the Garden of Eden, Por ejemplo, si hacemos referencia al jardín de Edén, there was a test. It was a mountain of testing. tú y yo podemos entender que fue un lugar donde algunos pasaron una prueba. Fue un lugar donde pasaron pruebas. In Genesis 2, it says, En Génesis capítulo 2, la Biblia dice, Then the Lord God commanded the man, You may freely eat fruit from every tree of the orchard, but you must not eat of the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. el Señor Dios dice a su creación, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. But how did the serpent respond? Pero ¿cómo responde la serpiente ante esto? He said, You won't die. La serpiente responde con una pregunta diciendo, o con una afirmación diciendo, ¿no van a morir? So what's at stake for Adam and Eve? Entonces, ¿cuál era la gran prueba para Adán y Eva? If their bodies did not die after eating the fruit. Porque si sus cuerpos no iban a morir después de comer del fruto que Dios les dijo que no coman, It's that trusting in God es que al confiar en ellos en Dios, means life and wisdom, significa que ellos podían tener vida y sabiduría. as is said in Proverbs chapter 1, fearing the Lord is the beginning of discernment, but fools have despised wisdom and moral instruction. Como dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. So trusting God equals life and wisdom. En ese sentido, confiar en Dios lo que es igual a tener sabiduría. Not trusting in God Lo que significa que si no confiamos en Dios, means death and folly. significa morir, caer. And we see this theme elsewhere in the Bible. Ahora, vemos este pasaje, o esta escena la vemos en otro pasaje de la Biblia. For example, Abraham on the mountain. Por ejemplo, cuando Abraham estuvo en la montaña. Essentially, God asks, Y cuando él estaba en la montaña, objetivamente Dios le pregunta, Will you trust me with your one and only son? Dios le dice a Abraham, ¿me confiarías la vida de tu único hijo a mí? And it says in the New Testament Y luego dice la Biblia en el Nuevo Testamento about Abraham's life acerca de la vida de Abraham, that Abraham believed God que Abraham creyó a Dios and it was credited to him as righteousness. y como consecuencia fue considerado como un hombre justo. So, what are the results of that trust? Entonces, ¿cuáles son los resultados de la confianza que tuvo Abraham en Dios? We see that for those who trust, Es para que ellos, los que confían en Dios, God will provide. es que para los que confían en Dios, Dios provee a aquellos que confían en Él. In Genesis 22, En Génesis capítulo 22, verse 13 and 14, en el versículo 12 y 13, it says, Abraham looked up and saw behind him a ram caught in the bushes by its horns. la Biblia dice que en Génesis 22, 13 y 14.
Dice, versículo 13 y 14, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. So he went over and got the ram, offered it up as a burnt sacrifice instead of his son. And Abraham called the place, the Lord provides. It is said to this day, in the mountain of the Lord provision will be made. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Likewise it says, De la misma manera, esto dice, after this, that God blesses Abraham. de la misma manera entendemos que Dios bendice a Abraham después de este episodio en su vida. God reconfirms the promise Dios lo que hace es recordar la promesa que le había dado a Abraham, that he had previously given Abraham. la promesa que anteriormente le había dado. But there's a problem. Pero hay un problema aquí, Not in this story, en esta historia. but elsewhere in Abraham's life. Hay un problema, no necesariamente en esta historia, pero sí más adelante en la vida de Abraham. He doesn't always trust God. Porque encontramos que Abraham no siempre confía en Dios. In other words, he's imperfect. En otras palabras, él es imperfecto. We'll come back to that in a second. Bueno, vamos a regresar a esta historia después. There are other mountain tests in the Bible. Ahora, hay otras montañas en las cuales personas fueron probadas. For example, Moses on Mount Sinai. Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí. He fails the first time on the mountain Y él falla la primera prueba en esta montaña de Sinaí, when God sends him to the children of Israel. cuando Dios decide enviarlo a los hijos de Israel. But when God is ready to destroy the Israelites, Pero cuando Dios está listo para destruir a los israelitas, Moses intercedes, he mediates for the children of Israel. lo que Moisés hace es interceder por los hijos de Israel. And then the tabernacle is brought down Y luego el tabernáculo es traído. as a mobile mountain among the people. El tabernáculo es construido y hecho como un prototipo de montaña para la gente de Israel. And the high priests are brought Y el sumo sacerdote es traído a ese tabernáculo to bring intercession for the people of Israel. para hacer intercesión por los hijos de Israel. But they are all imperfect. Pero sin embargo, todos ellos, el pueblo de Israel, todos ellos eran imperfectos. Another example is David. Otro ejemplo es David. He fails on Mount Zion. En el monte Siloé, él falla delante de Dios en el monte Siloé. By breaking Levitical law. Cuando él quiebra o quebranta la ley de los levíticos. You have Elijah has a massive success Tú tienes, por ejemplo, a Elías que tuvo gran éxito on Mount Carmel en el monte Carmelo and then fails miserably on Mount Sinai. y luego encontramos que él falla miserablemente en el monte Sinaí. And so we continually see this problem. Entonces, continuamente lo que hacemos es ver este problema. No one can consistently Ninguno puede, de manera consistente, ascend the mountain of God. ninguno puede ascender de manera consistente a la montaña del Señor. No one perfectly passes the test. Porque ninguno pasa la prueba perfectamente. So the question in the Old Testament is, Entonces la pregunta que nos hacemos en el Antiguo Testamento es, who can ascend the mountain of God? si muchos fallan, entonces, ¿quién realmente puede ascender a la montaña de Dios? Who can pass the tests ¿Quién realmente puede pasar la prueba para ascender a la montaña del Señor? and open the blessings of the mountain? Y poder abrir la puerta de bendiciones de la montaña, To the land below. para que de pronto toda la tierra pueda disfrutar esas bendiciones. Psalm 15 Salmos capítulo 15. opens with this very question. El Salmo capítulo 15 inicia justamente con esta pregunta. Who shall dwell on your holy hill? En el versículo 1, cuando dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Amén. ¿Quién morará en tu santo monte? Yeah, who can dwell on your holy mountain? ¿Quién va a habitar en tu santo monte? It gives a list of things that we should live by.
y de pronto luego nos da una lista de cosas por las cuales tú y yo deberíamos de vivir, which on some days que las cuales en algunos días parece que podemos cumplir esas cosas, but on other days pero en otros días we fail miserably. fallamos miserablemente en cumplir las cosas que Dios nos pide hacer. This question is re-asked Entonces esta pregunta vuelve a nuestra mente. in Psalm 24. Y esta pregunta también viene en la Biblia en el Salmo 24, Beginning in verse 3, empezando con el versículo 3. who is allowed to ascend the mountain of the Lord, who may go up to its holy dwelling place? Y The one whose deeds are blameless, whose motives are pure, who do not lie, do not make promises with no intention of keeping them, such godly people are rewarded by the Lord and vindicated by the God who delivers them. Such purity characterizes the people who seek his favor, Jacob's descendants who pray to him. Look up, you gates, rise up, you eternal doors. Then the majestic King will enter. Who is this majestic King? The Lord who is strong and mighty, the Lord who is mighty in battle. Look up, you gates, rise up, eternal doors. Then the majestic King will enter. Who is this majestic King? The Lord of heaven's armies. He is the majestic King. cuando tú lees el versículo 3 del Salmo 24, la pregunta se vuelve a hacer una vez más. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y luego en el versículo 4 hacia adelante la Biblia nos dice quiénes serán estos. El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que les buscan, de los que buscan el rostro de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. And so we already see Entonces ya nos hemos dado cuenta the messianic tones la manera mesiánica, el tono mesiánico que toma este salmo, of who will be able to ascend the mountain. de quién va a poder realmente ascender esa montaña. And the question also is asked, Y la pregunta también es vuelta a ser, what happens then? ¿y qué pasa después de que alguien llega a alcanzar la montaña del Señor? Which was the scripture reading this morning from Isaiah chapter 2. Y esa es la razón por la que hemos leído ese texto de Isaías capítulo 2. In future days, the mountain of the Lord's temple will endure as the most important of mountains. It will be the most prominent of hills. All the nations will stream to it. Many peoples will come and say, come, let us go up to the Lord's mountain, to the temple of the God of Jacob, so he can teach us his requirements, and we can follow his standards. For Zion will be the center of moral instruction. The Lord's message will issue from Jerusalem. The ESV states, for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. He will judge disputes between nations. He will settle cases before people. They will beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will no longer train for war. O descendants of Jacob, come, let us walk in the Lord's guiding light. La palabra de Dios dice en Isaías 2, del versículo 2 al 5, acontecerá en lo póstrero de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. So what's said here? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? It says all people will return to the garden. La Biblia nos dice básicamente que toda la gente regresará al jardín.
Just like the waters stream out, De la manera como las aguas bajan, it says all people will stream to it. la Biblia dice que toda la gente irá a esa montaña. And likewise, Y de la misma manera, the law will go out, la ley irá hacia abajo, just like the rivers in Genesis. como los ríos en Génesis. We'll come back to that here in just a Y second. vamos a regresar a eso en un momento. So we arrive at the New Testament, Entonces de aquí llegamos al Nuevo Testamento, where Jesus opens up the mountain to all. donde Jesús es aquel que abre las bendiciones de la montaña para todos. We see him pass the test on the mountain. Porque lo que vemos en Jesús es que Él pasa la prueba en la montaña. When Satan takes him there, Cuando Satanás lo lleva al pináculo de las torres, and says, I can give all this to you. cuando Satanás lo lleva a la parte más alta del templo, le dice a Jesús, yo puedo darte estas cosas que ves. Jesus passes the test. Y vemos que Jesús pasa la prueba. Jesus also tells us what garden or mountain living looks like. Y Jesús también lo que nos dice es cómo es vivir en esta montaña. In the Sermon on the Mount, Cuando Él empieza a predicar el sermón del monte, Jesus shows us divinity on a mountain, Jesús nos habla inclusive de la divinidad de la montaña. at the mountain of transfiguration. Cuando Él está en el monte de la transfiguración. And ultimately, at the end of his life, Y al final de su vida, Jesus opens the way to the mountain. Jesús abre el camino para ti y para mí hacia la montaña. When the temple curtain was ripped from top to bottom, Cuando la cortina del templo se parte en dos. the temple that existed on Mount Zion, El templo que existía en el monte de Sión. so what's this got to do with us? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Jesus also gives the Great Commission, it says, Jesús lo que hace también es darnos una gran comisión on a mountain. en una montaña. On the mountain, he says, go into all the nations. En una montaña Jesús dice a sus discípulos, vayan a todas las naciones. He tells us in that same Sermon on the Mount, Y Él nos dice también en ese mismo sermón en la montaña, you are the light of the world. que Él es la luz de este mundo, que nosotros somos la luz de este mundo, A city on a hill. que that somos cannot una be ciudad en la montaña, que no puede ser oculta. hidden. We are the ones Nosotros somos aquellos, who now ascend the mountain, aquellos que ahora hemos ascendido esa montaña, just like Christ did. de la misma manera como Cristo lo hizo. And we come down from the mountain, Y luego tú y yo venimos de la montaña, as Paul states it, bajamos de la montaña como el apóstol Pablo lo dice, as temples of the Holy Spirit. y ahora como templos del Espíritu Santo. So again, what's this got to do with us? Ahora, otra vez nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que tiene que ver esto con nosotros? We ascend the mountain Nosotros hemos subido esa montaña, not to stay there yet. pero no para quedarnos en esa montaña todavía, We do it to receive instruction from God porque lo que hemos hecho es subir esta montaña para recibir instrucciones de Dios and wisdom from Him y su sabiduría, to bring that blessing back down from the mountain. para que podamos brindar o traer esa sabiduría y esas bendiciones de Dios bajando la montaña, To bring back the blessings of the garden. para que podamos traer las bendiciones del jardín de Edén, To bring heaven to earth. para traer el cielo a la tierra, To build His kingdom here. para construir su reino aquí. And we do this together Y esto lo hacemos juntos, as people who speak English como hermanos que hablamos inglés or Spanish, o español, just like we sing in the song, así como también cantamos las alabanzas. we shall assemble on the mountain. Nosotros debemos también reunirnos en el monte. Yeah, nos Amén. reunimos en el monte. It says in Revelation 21, 1 through 4, La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 and verse 10. y el verso 10. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and first earth had ceased to exist, and the sea existed no more.
And I saw the holy city, the new Jerusalem, descending out of heaven from God, made ready to look like a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven's throne saying, "Look, the residence of God is among human beings. He will live among them, and they will be his people, and God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes, and death will not exist anymore. No mourning, no crying or pain, for the former things have ceased to exist." And verse 10, "So he took me away in the Spirit to a huge, majestic mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, descending out of heaven from God." La Biblia dice en Apocalipsis 21, versículo 1 al 4 y también el versículo 10, "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 10 dice esto, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. This is what we were created to do. Esta es la razón por la que tú y yo hemos sido creados. We listen to God's voice. Nosotros escuchamos la voz de We Dios. trust him. Nosotros confiamos en Dios. We follow Christ's example. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. And we deliver God's blessing Y luego empezamos a entregar las bendiciones de Dios to all nations. a todas las naciones. So if you're ready to join those Ahora, si tú estás listo para ser parte de aquellos who ascend the mountain of God, que han ascendido a la montaña de Dios, or if you've forgotten the way, o si tú por alguna razón te has olvidado del camino hacia la montaña, we invite you to come as we stand and sing. queremos invitarte a venir mientras nos ponemos de pie y cantamos esta alabanza. Cristo, he decidido
Let's pray. Dear God, we come before you now just to ask that you be with us this week as we go to work and school and to wherever we go this week, and just ask that you lead us like you led the Israelites in the desert, and just guide us and give us your blessings, and just thank you for all the different ways you bless us. And in Jesus' name we pray. Amen. Amado Padre, también pedimos que tú ayudes a nosotros en esta semana. Gracias por todas las bendiciones que tú mandas a nosotros todos los días. Y gracias, Padre, por este día que tuvimos esa enseñanza del hermano Will. Ayúdanos, Padre, a recordar que todo tu escrituras es bueno para que nosotros podamos entenderte más, para que podamos subir a tu montaña, para saber las instrucciones que tú tienes por nosotros. Ayúdanos, Padre, a enseñar a otros, a tomar estas enseñanzas que tú das a nosotros para compartir con todo el mundo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú mandas a nosotros, y ayúdanos, Padre, a regresar otra vez cuando hay tiempo acá para unirnos. Gracias, Padre, por todo, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.